pediatra del Hospital Hipólito Unanue, y vamos a hacer la clase del día de hoy de vacunas en adulto mayor. Primero vamos a conocer datos generales, doctores. Primero, repasar acerca de que la población adulta mayor aquí en nuestro Perú representa aproximadamente el 13.3% de la población general. ¿Eso qué quiere decir, doctores? De que de cada 10 pacientes, uno por lo menos que ustedes vayan a ver va a ser adulto mayor, de todas maneras. La esperanza de vida es aproximadamente 76.5 años, doctor. Casi el 39% de los hogares tiene entre sus miembros al menos a un adulto mayor. Otra de las cosas que es importante tener en cuenta es que casi el 14% no cuenta con un nivel educativo o solo tiene nivel inicial. Y lamentablemente casi el 17% no saben leer ni escribir. Eso es muy importante cuando ustedes tengan que dar una indicación, doctores. El 26.5% de las mujeres son analfabetas. Hogares con agua potable, doctores, 91%. Quiere decir que hay un 8.7% de personas que no tienen agua potable. Casi el 30% de los adultos mayores hablan un idioma diferente al castellano. El 65% de los adultos mayores no tienen pensión. Casi el 47% del grupo de discapacitados son adultos mayores. Casi el 56% de los adultos mayores pertenecen a la población económicamente activa, o sea, trabajan. Y casi el 88% tiene algún tipo de pensión en salud. Cuando nosotros vemos las causas de mortalidad, lamentablemente el ministerio en esto no ha sido muy prolijo su trabajo para poder definirnos cuáles son las causas de mortalidad. Este es el último cuadro que he encontrado a través de internet donde hablan acerca de que la influenza, los tumores, las enfermedades vasculares están dentro de las causas más frecuentes de mortalidad. El último cuadro que he encontrado es una del 2014, lamentablemente, donde hablan de que los tumores, la influenza, otras enfermedades bacterianas y los traumatismos son considerados para esa época como los principales factores de riesgo de mortalidad. Y cuando empezamos a ver acerca de indicadores de vigilancia, de infecciones respiratorias agudas, del 2017 al 2019, ¿qué encontramos? Que las neumonías en mayores de 60 años, con los años han ido aumentando, doctores. La tasa de hospitalización también ha ido aumentando. Pero gracias a Dios, las defunciones han ido disminuyendo. Empezamos a buscar los esquemas de vacunación internacional. ¿Y qué encontramos? Esta de aquí
Es un esquema de vacunación que se utiliza en España. ¿Qué recomiendan ellos? Vacunación contra difteria, tétanos. Obviamente se recomienda el refuerzo si han completado las 5 dosis previas. La vacuna de la gripe, la vacuna neumocócica y la de herpes zóster. Seguimos buscando y encontramos el esquema vacunal de Estados Unidos. ¿Qué es lo que recomiendan ellos? La vacuna de influenza inactivada o la recombinante, la de tétanos, difteria y pertusis como refuerzo, les dije, cada 10 años, ¿no? La de varicela, para algunos casos, la de herpes zóster sí, como vacuna recombinante, y la neumocócica, que puede ser la neumocócica conjugada de 15 serotipos, seguida de la neumo 23 o la de 20 serotipos. Empezamos a buscar qué ofrece el Perú. Lucero, por favor, ¿ves mi diapositiva? Sí, doctora, sí se ve. Okay. Te voy a pedir que nos puedas leer las vacunas que están incluidas en el Esquema Nacional de Vacunación. ¿Qué quiere decir? Que estas son las vacunas que te da el MINSA de manera gratuita. ¿Ok? Por favor. Ya. Bueno, tenemos a la vacuna BCG, la vacuna contra la hepatitis B, la vacuna pentavalente, la toxoide diftotétano pediátrico, la vacuna contra la hemófilus influenza tipo B, la vacuna contra la poliomielitis inyectable y oral, la vacuna contra el rotavirus, la antineumocócica, la vacuna contra la sarampión, paperas y rubiola, la vacuna contra la sarampión y rubiola, la vacuna contra la varicela, la vacuna antiamarílica, la vacuna contra la difteria, pertusis y tétanos, la DPT, la vacuna DT del adulto, la vacuna combinada DTPA para las gestantes, la vacuna contra el virus del papiloma humano VPH y la vacuna contra la influenza. DT se refiere a difteria, tétanos y la vacuna combinada de difteria, tétanos y pertusis. ¿Ok? Entonces seguimos buscando y encontramos qué es lo que se ofrece para los adultos mayores aquí en nuestro país. Entonces, ¿qué está escrito en la norma técnica? Es la vacuna de la influenza y la vacuna del neumococo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la importancia o por qué es importante las vacunas, especialmente en adultos mayores? Porque te ayuda a evitar enfermedades prevenibles por obviamente vacunación y por lo tanto de sus secuelas. Es una forma de proteger a la comunidad y se considera que es una estrategia costo efectiva. Es muy importante para el tema de prevención primaria. La clasificación de las vacunas hay múltiples formas de clasificarlas. Por ejemplo, puede ser una clasificación de acuerdo al antígeno. Puedes decir si es viral o si es bacteriano. De acuerdo a su tecnología, puedes clasificarla si es viva atenuada, si es inactivada, si es toxoide, o el otro gran grupo que es el vacuna de las unidades recombinantes, las que son polisacáridas o combinadas.
¿Qué es lo que se ha visto en adultos mayores? Que en general hay una baja tasa de vacunación. Tenemos que considerar la inmunosenescencia y obviamente las comorbilidades. Hablando netamente acerca de vacunas, hablaremos primero de la vacuna de la influenza. Casi el 85% de las muertes relacionadas con la influenza se han producido en pacientes adultos mayores. Y casi el 70% de las hospitalizaciones relacionadas a influenza ocurre en este grupo. Recuerden siempre que la influenza es causada por un virus de la familia Orthomyxoviridae y que este virus es inestable y muchas veces impredecible. La infección, por ello, te causa inmunodepresión. Esta vacuna tiene que ser colocada anualmente. ¿Por qué? Porque este virus muta y también porque la inmunidad va disminuyendo a lo largo del tiempo. En general, los efectos secundarios son pocos y generalmente leves. Hay vacunas que son ideales para los adultos mayores. Por ejemplo, tenemos las vacunas de dosis alta, que tiene 4 veces más antígeno. La otra es la vacuna con coadyuvante, que te va a generar una mayor respuesta inmune. Y la otra son las recombinantes. ¿Qué es lo que tenemos que nos da el MINSA? Tenemos la vacuna a dosis estándar. Y que nos va a proteger contra las cepas de influenza que circulan en Latinoamérica. La H3N2, la H1N1 y la influenza tipo B. Y siempre te dan como precaución cuidado con los que son alérgicos al huevo. Entonces, empezamos a ver en una revisión del 2019 cuál fue la meta que lograron vacunar a las personas adultas mayores. Si ustedes ven en este segundo cuadro, doctores, lograron cumplir solamente el 0.3%. Hay una nueva información que está saliendo del MINSA, donde dice que han llegado a vacunar aproximadamente al 50% de los adultos mayores. El año pasado refieren que llegaron al 30% para vacuna de la influenza. Otra vacuna, doctores, es la del herpes zóster. ¿Qué debemos recordar del herpes zóster, doctores? Que 1 de cada 3 personas a lo largo de su vida se estima que van a desarrollar herpes zóster. ¿Y cómo se caracteriza el herpes zóster en adultos mayores? Ustedes ya hicieron infecto, así que ya deben recordar que es el mismo virus de la varicela, ¿correcto? Solamente que es siguiendo un dermatoma, ¿no? Entonces, estas lesiones se pueden presentar de manera más extensa, muchas veces hemorrágicas o necróticas, donde el tiempo de erupción es mayor y los factores de riesgo, obviamente,
son la inmunosenescencia y las comorbilidades. Por ejemplo, la insuficiencia renal crónica, los tumores, la depresión. ¿Y qué debemos recordar, doctores? Que el dolor es la complicación más frecuente, donde lamentablemente casi el 50% de los pacientes pueden permanecer con dolor más de un año. ¿Se imaginan un dolor de tipo neuropático durante más de un año? ¿Qué se recomienda, doctores? Que los adultos sanos de más de 50 años reciban 2 dosis de la vacuna Shingrix, que es la más recomendada, con un intervalo de 2 a 6 meses. Otra vacuna que se puede dar para el herpes zóster es el Sotavax, ¿no? Pero la más recomendada es la Shingrix. Obviamente te reduce el riesgo de zóster y los dolores de la neuralgia posherpética. Los efectos secundarios, doctores, en general son pocos. La vacuna contra tétanos y difteria. ¿Qué debemos recordar? Que los adultos mayores necesitan una dosis de refuerzo de tétanos y difteria cada 10 años. Otra de las cosas es que las esporas de la bacteria del Clostridium tetani las podemos encontrar en el suelo, en el estiércol. Y cuando ingresan al cuerpo a través de las lesiones del piel, es que se van a convertir en bacterias activas. Y les va a liberar la neurotoxina, que se llama la tétanoespasmina. Y esa es la que causa espasmos y rigidez muscular. Hace 3 meses hubo un caso de tétanos aquí en el hospital, doctores. Cosa rara. Difteria, que es el otro componente de la vacuna, doctores. Recuerden que la difteria es causada por el Corynebacterium diphtheriae. Y esta va a generar una toxina que te produce pseudomembranas, miocarditis, insuficiencia renal. ¿Se acuerdan ustedes hace como un año hubo una campaña de vacunación contra tétanos y difteria? ¿Se vacunaron, doctores? Porque hubo un caso de una niña con difteria, ¿se acuerdan? Sí, sí, doctora, pero creo que vacunaron a los que habían sido afectados en el Agustino, creo que ocurrió, y los que más habían sido afectados fueron los de esa zona. Lo que pasa, doctores, es que intentaron vacunar a la población en general. ¿Qué es lo que pasa, doctores, cuando empezamos a hacer revisión de casos de difteria? Porque era raro. Y lo que yo encontré es que se habían reportado casos de difteria en países con un sistema de vacunación precario. Por ejemplo, en Haití, en Venezuela, sí se habían reportado casos, ¿no? Ahora, en el Perú era muy raro porque en general, antes de la pandemia, nosotros teníamos un buen sistema de vacunación. Pero bueno, parece que al final fallamos, ¿no? Bueno, en general, los efectos secundarios, como ya le expliqué, son pocos por esta, ¿no? Neumococo, doctores. Siempre debemos recordar que las infecciones más frecuentes por este germen son la neumonía, la meningitis, la otitis y la sinusitis, que sí pueden haber muertes fulminantes por neumonía, por neumococo. Y generalmente están relacionados a una gran respuesta inflamatoria por parte del huésped. Otra de las cosas que deben de saber
que la mortalidad por neumonía por neumococo puede llegar al 20%. Y si hay bacteremia, puede llegar hasta el 60%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer enfermedad invasiva? Las comorbilidades, el tabaquismo, la enfermedad pulmonar crónica, el alcoholismo, la neoplasia. Cuando hicieron estudios, ¿cuáles son los factores asociados a mortalidad alta? Era no tener vacunas, obviamente estar en shock séptico y encontrarse en una situación clínica crítica siendo mayor de 60 años. Otro dato que a mí sí me parece muy importante, doctores, que ustedes sean conscientes, es que se ha hecho estudios en el Perú donde se ha aislado el neumococo. ¿Y qué encontraron? Que casi el 80% de las cepas fueron resistentes por lo menos a un antibiótico. Y el 24% fueron cepas multiresistentes. ¿Qué es lo que sucede? Es que hemos hecho mal uso de antibióticos. En general, doctores, hay dos tipos de vacuna contra neumococo. Tenemos la vacuna de 15 y 20 serotipos, que es la que hay en Estados Unidos. ¿Ya? Es una vacuna inactivada, ¿ya? Donde se une a una proteína. Por eso se dice que es una vacuna conjugada. Por si acaso, también hay vacuna de 13 serotipos. Que es la Prevenar 13. Y la Prevenar 13 es la que nos están dando en el ministerio actualmente, según la norma técnica. Entonces, la de 13 serotipos es la que maneja la 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9B, 14, 18C, 19A, 19F y 23F. Y ahora, como les dije, hay la de 20 serotipos que incluyen la 8, 10A, 11A, 12F, 15B, 22F y 23F. Los efectos secundarios en general son pocos. Después tenemos el otro tipo de vacuna, que es una vacuna no conjugada. Que incluye al polisacárido de 23 serotipos. Pero, ¿cuál es el problema con esta vacuna? Es que tiene una protección vacunal de duración limitada. Entonces, para que me puedan entender mejor, esta es la vacuna conjugada, ¿ok? La que está unida a una proteína y eso logra que no solo se active células B, sino que también se active células T. Y con eso te genera respuesta inmune T dependiente. Por lo tanto, te induce memoria inmune. A diferencia de la no conjugada, que te activa solo células B. Por lo tanto, no te induce memoria inmune. Y otra de las cosas, o otra de las ventajas de la vacuna conjugada es que te reduce el estado de portador nasofaríngeo. Que como ustedes saben,
el neumococo, ¿no?, vive en la nariz de los portadores. Esa es básicamente la información que tenemos del MINSA acerca de la vacuna conjugada que tenemos a nivel nacional, que da el ministerio, ¿sí?, que es la de 13 serotipos. Y que se coloca solo una vez en la vida. Buscamos información, doctores, acerca de cuánto se había podido vacunar a la población y solamente encontramos datos del 2019, donde encontramos que en mayores de 60 años se había logrado vacunar al 20% de la población meta adulta mayor. ¿Qué se recomienda, doctores? Que la vacuna conjugada de 13 o 15 serotipos o 20 no debe ser administrada simultáneamente con la vacuna no conjugada, o sea, con la Neumo 23. Si los pacientes tienen alto riesgo, ¿no?, de enfermedad contra neumococo, pues deben ser vacunados primero con la vacuna conjugada. Y después de 8 semanas mínimo, vacunarse con la vacuna no conjugada, o sea, con la Neumo 23. Si han sido vacunados ya con la Neumo 23, o sea, con la vacuna no conjugada, deben esperar por lo menos un año para vacunarse con la Neumo 23, perdón, con la vacuna conjugada de 13 o 15 serotipos. Siempre deben recordar a quienes se recomienda vacunar: a los pacientes con inmunodepresión, pacientes con fístulas del líquido cefalorraquídeo, con implantes cocleares, los pacientes que no tienen vaso, bueno, y la vacuna contra la varicela básicamente se recomienda para pacientes que no hayan tenido antecedente de haber tenido varicela. COVID-19, doctores, como ustedes ya saben, el COVID ha sido la pandemia, ha estado en todo el mundo, ¿no? Con respecto al Perú, el total con 3 dosis es casi 21 millones de personas, total con 4 dosis, 5 millones de personas aproximadamente. ¿Qué es lo que se encuentra? Que hubo un exceso de mortalidad, pero cuando empezó la vacunación, empezó a disminuir la mortalidad. Acá vemos, en enero del 20, la mortalidad en la segunda, esta es la primera ola, la segunda ola, cuando empezó la vacunación, empezó a caer. La tercera ola, bueno, y la cuarta ola que ya no hay. Vemos aquí las brechas de vacunación en tercera dosis, son casi un poco más del 20%, ¿no?, para las poblaciones adultas mayores.
¿Qué se vio con respecto al COVID? Que en general el COVID en adultos mayores causó mayor morbimortalidad, donde fueron muy importantes el tema de las comorbilidades, el reconocer la presentación atípica en esta población, porque incluso la hipoxemia se manifestó como deterioro funcional o incluso delirio. Y otra de las cosas, mejor dicho, que se vio en esta pandemia fue la dificultad en la toma de decisiones, donde muchas veces lamentablemente se tomó decisión solamente por la edad. Porque recuerden que los ventiladores era un bien preciado y escaso. Se notó también la importancia de la evaluación de la fragilidad y además del manejo paliativo. Lamentablemente se vio que aquí en el Perú hubieron casi 500 muertes por cada 100.000 personas, donde 2 de cada 3 personas fallecidas fueron adultos mayores. De tal forma que se recomendaba vacunar a las personas mayores sin ningún límite de edad. ¿Por qué? Porque se había visto que las formas de presentación más graves de COVID fue en población adulta mayor. Bueno, los tipos de vacunas, ustedes ya lo saben mejor que yo, donde se veían las vacunas de vector viral, ¿no? Por ejemplo, la de AstraZeneca, que creo que a muchos de ustedes fueron vacunados con esa. La de ADN, por ejemplo, la Pfizer, la Moderna. La de virus desactivado, que fue con la que nos vacunaron a nosotros. Y la de envase a proteínas. Los efectos secundarios post vacuna en general fueron pocos, generalmente locales, y los efectos graves, por ejemplo, anafilaxia, fueron raros, y el síndrome de trombosis, trombocitopenia se vio más que nada con la vacuna de Johnson & Johnson, ¿no? Y felizmente fue muy poco frecuente en mayores. Dosis de refuerzo, según la CDC, lo que están recomendando es que ahora las dosis de refuerzo sean bivalentes. ¿Por qué ahora se denomina bivalentes? Porque te protegen contra ambos virus. El virus original que produjo el inicio de la pandemia y la del Omicron, doctores. Y están recomendando que se reciba 2 meses después de haber completado tu esquema vacunal, o sea, tus 2 dosis. Siempre recordar a quién se considera un paciente inmunocomprometido. Son los pacientes que tienen insuficiencia renal, síndrome nefrótico, inmunosupresión iatrogénica, cáncer, VIH, linfomas, leucemias, mielomas, trasplantes, los pacientes que son aesplénicos, o sea, los que no tienen vaso, enfermedades de células falciformes, por ejemplo. Otra de las cosas, que todas las enfermedades infecciosas, doctores, te descompensan las comorbilidades. Recuerden siempre eso.
te aumenta el riesgo de hospitalización, te aumenta el gasto de bolsillo, se pierde entre casi el 2 al 3% de masa muscular por día, doctores, por la postración. O sea, pierdes masa muscular y por si acaso también se pierde masa ósea. Te aumenta la morbimortalidad. Y otra de las cosas es el aumento de la resistencia bacteriana a los antibióticos. Piensen si es o no importante vacunar a un paciente. Y otra de las cosas, doctores, que para mí, es sumamente importante, es reconocer y conocer cuáles son las verdaderas contraindicaciones de una vacuna. ¿Por qué les digo esto, doctores? Porque ustedes siempre le van a preguntar. Le van a decir, doctor, ¿y me puedo vacunar? O un familiar les va a preguntar. Doctora Lucero, por favor, ¿sigue viendo mi pantalla? Sí, doctora. Por favor, ¿podría leernos las verdaderas contraindicaciones de las vacunas? Sí, doctora. Bueno, las limitaciones, precauciones y contraindicaciones de las vacunas en adultos, ¿no? Las verdaderas contraindicaciones de las vacunas, que son vacunas de virus vivos en inmunocomprometidos, vacunas de virus vivos en embarazadas, también la vacuna frente a polio oral en convivientes con inmunodeprimidos, hipersensibilidad o reacción alérgica grave a una dosis previa de alguna vacuna permanente, hipersensibilidad o reacción alérgica grave previa a algún componente. Se refiere a que si tú has hecho una reacción alérgica grave a una dosis previa de alguna vacuna, cualquiera que esa sea, ya se convierte en una contraindicación permanente para esa vacuna. ¿Se entiende, no? Ok, ya, gracias. Hipersensibilidad o reacción alérgica grave previa a algún componente de una vacuna permanente. Bueno, y nos muestra la relación de componentes según el manual de vacunas en la línea de la AEP, ¿no? Bueno, también en la encefalopatía aguda, en los 7 días siguientes a una dosis previa de vacuna, antitosferina permanente, el rango de edad fuera de lo establecido en ficha técnica, cualquier otra contraindicación que se especifique como tal en la ficha técnica de cada vacuna. Y bueno, y las limitaciones y precauciones de la vacunación, las vacunas inactivadas e inmunocomprometidas, la posibilidad de respuesta subóptima, la reacción adversa grave a una dosis previa de la vacuna de la tosferina, excepto la encefalopatía, la neuropatía inestable o progresiva, para aplazar la vacuna antitosferina mientras persista la inestabilidad, enfermedad aguda moderada o grave, vacunar al finalizar el periodo de convalecencia, vacunas vivas, ¿no? Recepción en los últimos 7 meses de productos sanguíneos conteniendo anticuerpos, ¿no? Y las vacunas vivas que tengan recepción en los últimos 11 meses de inmunoglobulinas, y la historia de Guillain-Barré en las 6 semanas posteriores a la administración de la vacuna. Ok. Muy bien, doctores. Estas son las verdaderas contraindicaciones para el uso de una vacuna. Entonces, por ejemplo, doctores, si ustedes tienen un paciente que tiene un poquito de moquito en la nariz, ¿es una contraindicación para una vacuna? ¿Mm? ¿Sí o no? No. No. No, pues no. Esa es la respuesta, no. Bien, doctores, ¿tendrían alguna pregunta? Les he enviado bibliografía que me interesaría mucho que revisen. ¿Les queda alguna duda acerca de vacunas en adultos mayores? Doctora, Sí, dígame, buenas doctor. tardes.
En Sí, función, nos han mencionado que cuando los adultos mayores hay una inmunosenescencia. De alguna forma, entonces, esta inmunosenescencia puede afectar al uso de las vacunas en alguna edad, alguna puede contraindicación. afectar la respuesta a la vacuna. Sí, doctor. Puede ser que la respuesta pueda ser subóptima, pero no por eso vas a dejar de vacunar. En ese caso, doctora, ¿cómo se tomaría eso? O sea, ¿daría una dosis de refuerzo o cómo se Lo que trabajaría en ese tienes que caso? seguir es el calendario vacunal. Por ejemplo, lo que sí se recomienda es que las vacunas de la influenza la tienes que dar todos los años de todas maneras, y especialmente para población adulta mayor. Que la vacuna contra el neumococo coloques idealmente una vacuna conjugada, porque como es conjugada va a generarle una mejor respuesta. No está recomendado que revacunes a un paciente, si es que no está descrito en su norma técnica. ¿Ok? Lo que ustedes tienen que saber es que la inmunosenescencia lo que te va a causar es un mayor riesgo de que te puedas infectar y de que puedas hacer un compromiso más grave ante una infección. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más, doctores? Bueno, si no hay ninguna pregunta, doctores, pasaremos a la exposición. ¿A quién le toca exponer, doctores? A la alumna Lizeth Carazas. Ok, muy bien, Lisette. Doctores, no se olviden que el examen es el viernes a las 5 de la tarde y que todos tienen que dar el examen en computadora y con la cámara prendida. Por favor, no en teléfono, porque en el teléfono, si ustedes lo dan, no se les puede ver. ¿Ok? Ya, Lisette, empezamos, Sí. por favor. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, Lisette, sí se ve. Ya, bueno. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Bueno, voy a exponer incontinencia urinaria e incontinencia fecal en el adulto mayor. Primero vamos a empezar con incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria se define como la pérdida involuntaria de orina desde la vejiga y esta pérdida ocurre habitualmente por vía uretral. Pero también puede haber escape de orina a través de fístulas que pueden ser vésico-vaginales, uretrovaginales, los cuales constituyen una entidad aparte, pero deben ser consideradas y sospechadas en el diagnóstico diferencial de incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria puede ser clasificada como incontinencia urinaria de esfuerzo si está asociada a la maniobra de Valsalva, el estornudo o la tos, como incontinencia de orina
de urgencia si se asocia al deseo súbito e imperioso de orinar, y como mixta si se combinan ambas características. Existen diferentes clasificaciones. Bueno, más adelante voy a explicar la clasificación a la que he podido, digamos, unir en base a algunos artículos que he revisado para poder tener una clasificación, digamos, más entendible. Veamos que la epidemiología, eh, algunos estudios mencionan que hay una asociación positiva entre la edad y los síntomas del tracto urinario inferior, en general, en la incontinencia urinaria en particular. La prevalencia de cualquiera de los tipos que ya mencioné al inicio en el concepto varía entre un 25 a un 45%. Y esto se explica porque hay diferentes estudios que tienen diferentes clasificaciones. El estudio, por ejemplo, en el EPIC, que es la European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, determinó que la prevalencia de la incontinencia urinaria en hombres, en el caso de las menores de 39 años, es de 2.4%, pero en lo que nosotros nos enfocamos es los mayores de 60 años y menciona que aumentó a un 10.4%, mientras que en las mujeres es de un 19.3%. Además, también mencionan los estudios que hay una poca uniformidad, ¿no?, de los términos y las definiciones. Para poder entender qué es lo que ocurre a nivel fisiopatológico en el caso de la incontinencia urinaria, es importante recordar cómo es la fisiología de la micción. Como bien sabemos, la vejiga es un órgano que cicla en dos fases para la orina, que es la fase de continencia y la fase miccional. Anatómicamente, la fase de continencia, tanto la fase de continencia como la fase miccional, están bastante relacionadas con el músculo detrusor. En el caso de la fase de continencia, se debe a la viscoelasticidad de este músculo que va a generar la acomodación y de la coaptación, que vendría a ser la resistencia pasiva del tracto de salida para evitar que salga la orina. Y en la fase miccional va a ocurrir lo mismo, pero va a ceder, digamos, la conductancia del tracto de salida y va a haber ausencia de obstrucción para permitir la fase de la micción, ¿no? A nivel funcional, en el caso de la fase de continencia, va a depender de la ausencia de las contracciones vesicales y del cierre del esfínter activo. Y en la fase miccional requiere de la contracción del músculo detrusor y la apertura del aparato esfinteriano. Al mismo tiempo, existen diversos mecanismos, ya sean parasimpáticos o simpáticos, que van a permitir la contracción del músculo. Como por ejemplo, existen los receptores muscarínicos 3 y 2 a nivel parasimpático, que van a estimular la contracción del músculo detrusor. Y a nivel simpático van a relajar los beta 3, la contracción de este músculo. A nivel de los esfínter, vamos a encontrar que a nivel del esfínter interno, los receptores o moduladores alfa 1 van a estimular la contracción del esfínter interno vesical, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un cuadrito que nos puede explicar mejor cómo es la fase de llenado o la fase de continencia y la fase de vaciado, ¿no? En el caso de la fisiología de la micción, ¿no? A nivel de la fisiología o la fase de llenado, vamos a ver que va a haber una inhibición del aparato parasimpático. En cambio, en la fase de vaciado va a haber estimulación del parasimpático para, digamos, permitir la contracción del músculo para que así se produzca el vaciado o la micción. Entonces, viendo lo que es la fisiología, ahora veamos lo que es qué ocurre a nivel fisiopatológico en la micción en el adulto mayor. Por ejemplo, en las incontinencias de esfuerzo, lo que va a ocurrir es que va a existir un problema en la transmisión de la presión intraabdominal en la uretra proximal. Y además también una pérdida del soporte de los órganos pélvicos. Esto va a ser debido a algunos daños de la base músculo-pélvico, músculo aponeurótica del perineo. Esto, por ejemplo, se presenta en mujeres por daño de multipariedad, hipoestrogenismo, perimenopáusico, algunas cirugías pelvianas también. Y la incompetencia esfinteriana extrínseca también es otro de los factores asociados a la incontinencia de esfuerzo. En este caso, por ejemplo, puede ser por daño por cirugías pélvicas múltiples, radioterapia, lesiones del cono medular o de los nervios periféricos.
En el caso de la incontinencia de urgencia, esta se va a deber a la hiperactividad del músculo detrusor, ¿no? Como podemos ver aquí en esta imagen. La hiperactividad se caracteriza por principalmente el incremento activo de la presión intravesical, es decir, dentro de la vejiga. Este es el músculo detrusor. La presión intravesical durante la fase de continencia, ya sea por contracciones fásicas del mismo músculo o por el incremento sostenido del tono del mismo músculo. Esta hiperactividad puede ser por causa idiopática o de base neurológica. Otro de los, digamos, mecanismos relacionados a la incontinencia de urgencia es la pérdida de la acomodación vesical, que es la capacidad de almacenar orina a baja presión, y también la ineficiencia del vaciado que conduce a la incontinencia por rebosamiento. Bueno, entonces, en base a algunos cambios es que va a ocurrir la incontinencia urinaria. Estos cambios en el tracto urinario inferior están asociados al envejecimiento. Por ejemplo, en la vejiga, en los adultos mayores se describen volúmenes miccionales disminuidos, aumento del residuo postmiccional, menor capacidad de vesical y mayor prevalencia de hiperactividad del detrusor, que ya lo explicamos anteriormente, ¿no? En los adultos mayores también vamos a observar una condición que se presenta con hiperactividad del músculo detrusor durante la fase de continencia y detrusor hipocontráctil, ¿no? Durante la fase miccional. Lo que, bueno, se denomina es detrusor hiperactivo con contractilidad deteriorada, ¿no? Otro de los cambios que se van a generar es, por ejemplo, a nivel de la vagina, que luego de la menopausia el epitelio vaginal pierde la mayor parte de su capa superficial e intermedia, y esto puede ocasionar o asociarse a inflamación con evidente eritema, telangiectasias, petequias, friabilidad y erosiones del tejido. Además, también los cambios que van a ocurrir van a ser hormonales. Ocurre pérdida, por ejemplo, de glicógeno, la pérdida de la lubricación, el pH aumenta. Esto va también a generar pérdidas de la flora adherente habitual como el lactobacillus y va a predisponer a colonización de algunos organismos patógenos como la Escherichia coli u otros enteropatógenos. Estos cambios que ocurren en la vagina van a combinarse, ya sean epiteliales, ya sean estromales, y pueden llevar a un acortamiento y un estrechamiento de la cúpula vaginal y la apertura del introito, lo que puede disminuir hasta el punto de verse estenótica. Otro de los cambios que se va a generar es a nivel de la uretra. La densidad vascular submucosa y el flujo sanguíneo van a disminuir, y el adelgazamiento mucoso y la pérdida de proteoglicanos afecta la captación uretral. Además, también la presión de cierre uretral disminuye con la edad, aproximadamente 15 centímetros de agua por década a partir de los 20 años. Otro de los cambios que va a ocurrir es en los pacientes masculinos, ¿no? A nivel de la próstata, que están bastante relacionados al envejecimiento. Principalmente la hiperplasia prostática benigna está bastante asociada al envejecimiento y puede conducir al crecimiento prostático, lo cual puede llegar a obstruir el tracto de salida de la vejiga, ¿no? Como podemos ver aquí en esta imagen, el crecimiento de la próstata va a generar presión a nivel del conducto por donde sale la orina, haciendo que ya no llegue a la uretra, y esto puede generar la incontinencia urinaria. En el 80% de los hombres a los 80 años van a presentar hiperplasia prostática benigna, y el volumen prostático promedio aumenta en forma variable con la edad, ¿no? A lo largo de los años va a ir aumentando. Entonces es un factor de riesgo, o digamos que es un mecanismo fisiológico o fisiopatológico que va a ocurrir en el envejecimiento a nivel masculino, generando un cambio en el tracto urinario inferior. Otro de los factores, bueno, tenemos los factores de riesgo que pueden ser comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, la diabetes mellitus está asociado al mal control metabólico que puede causar poliuria, y esto puede exacerbar la incontinencia urinaria, trastornos articulares degenerativos que deterioran la movilidad y pueden precipitar la incontinencia de urgencia al retraso al ir al baño. Enfermedad pulmonar crónica, como mencioné en un inicio, está relacionado, por ejemplo, al toser, ¿no? Al toser puede generar también síntomas de incontinencia de esfuerzo.
insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia venosa de extremidades inferiores. Por ejemplo, lo que genera es que la producción de orina nocturna aumente, lo que va a contribuir a la nicturia e incontinencia urinaria. También la apnea obstructiva de sueño es otra comorbilidad, ya que puede aumentar la producción de orina nocturna al aumentar la producción del péptido natriurético auricular. Otro de los mecanismos también, o bueno, las comorbilidades es la constipación severa o impactación fecal, ¿no? Que puede conducir a la retención urinaria crónica con incontinencia urinaria por rebosamiento. Además, también tenemos que otros factores de riesgo son los fármacos, ya que bien sabemos que los pacientes adultos mayores es muy frecuente encontrar la polifarmacia, ya que ellos pueden consumir de 5 a más medicamentos. Y mientras más tratamientos farmacológicos reciban, es más probable que alguno de estos fármacos que esté consumiendo esté bastante relacionado al síndrome del tracto urinario o de incontinencia urinaria, ¿no? Por ejemplo, los agonistas alfa-adrenérgicos aumentan el tono del músculo liso uretral y de la cápsula prostática, en lo que van a precipitar es la obstrucción, la retención urinaria y síntomas asociados a la incontinencia urinaria. También tenemos los antagonistas alfa-adrenérgicos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de los canales de calcio, inhibidores de la colinesterasa. Por ejemplo, los diuréticos van a causar diuresis forzada y van a precipitar incontinencia urinaria. Los opioides pueden causar también retención urinaria, constipación, confusión e inmovilidad, todo lo cual contribuye a la incontinencia urinaria. Algunas drogas psicotrópicas que pueden causar también confusión y deterioro de la movilidad, lo que puede precipitar la incontinencia urinaria. Inhibidores selectivos de la captación de serotonina, entre otros, ¿no? Bueno, también tenemos condiciones neurológicas. Estas condiciones neurológicas pueden ser accidentes cerebrovasculares, enfermedad de Parkinson, hidroencéfalo, demencia, depresión. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson está bastante asociado a la incontinencia urinaria de urgencia. También puede tener síntomas obstructivos, afecta la movilidad y funciones cognitivas en etapas avanzadas. En el caso de demencia también está asociado a incontinencia urinaria de urgencia. En el caso de depresión puede afectar la motivación para buscar continencia, también puede ser una consecuencia de la incontinencia urinaria, ya que como no controlan sus esfínteres, los pacientes adultos mayores se sienten deprimidos porque ahora tienen la necesidad de usar de repente un pañal porque no saben en qué momento van a poder contener la orina, ¿no? Entonces les va a generar depresión. Ahora bien, tenemos, como les mencioné, una clasificación, ¿no? Hay varios artículos que mencionan distintas clasificaciones, pero creo que esta es la clasificación que podría orientarnos a entender mejor lo que es incontinencia urinaria. Tenemos que la incontinencia urinaria puede ser aguda. Esta es la incontinencia urinaria que generalmente se menciona que puede presentarse también de manera transitoria y su característica principal es la instalación súbita en menos de 6 meses, cuya causa suele ser reversible en pacientes sobre los 65 años y puede corresponder a 1/3 total de la incontinencia urinaria en los adultos mayores. Esta principalmente se caracteriza por presentarse con delirio, confusión, infección, vaginitis atrófica, fármacos, condición psicológica, exceso de producción de orina, movilidad reducida e impactación fecal. Luego tenemos la incontinencia urinaria persistente, que es la que he venido definiendo desde un inicio. La incontinencia urinaria persistente, vamos a encontrar la incontinencia de esfuerzo. Esta es también denominada incontinencia de estrés y es cuando en situaciones como por ejemplo estornudar o toser se genera una liberación de orina y es importante entender que estrés no está relacionado a, digamos, mecanismos del entorno externo, sino en sí está relacionado a la tensión física que se ejerce sobre los músculos. Y este tipo de incontinencia urinaria se presenta debido a la debilitación o daño sobre el esfínter uretral o los músculos del piso pélvico, lo que va a ocasionar que no se pueda retener la orina de una manera confiable. Esta a su vez se subdivide en dos, que es la hiperlaxitud uretral, que consiste en que la vejiga y la uretra se desplazan hacia abajo y aumentan la presión abdominal, ocasionando que no se tenga un soporte para comprimir la uretra y mantenerla cerrada.
y también la deficiencia intrínseca del esfínter, o también conocida como DIE. Esto consiste en el debilitamiento de los músculos en el cierre del esfínter uretral, ocasionando que este esfínter urinario no haga un cierre completo, por lo tanto se abre bajo presión. Principalmente este tipo de incontinencia, que es la incontinencia de esfuerzo o la incontinencia de estrés, se presenta más en la población femenina, ya que debido a algunos factores, digamos, o antecedentes relacionados como por ejemplo el parto natural, tienen mayor posibilidad de tener un daño en los músculos y nervios del piso pélvico, puesto que al dar a luz sufren un estiramiento, ¿no? La incontinencia de urgencia es otra dentro de las clasificaciones. Este tipo de incontinencia se relaciona con una vejiga hiperactiva. Se produce cuando los músculos y los nervios del piso pélvico se contraen de manera involuntaria sin tomar en cuenta del volumen de orina que está almacenado en la vejiga. Y la incontinencia de urgencia implica la necesidad abrumadora de querer ir al baño de inmediato. Por eso se le llama incontinencia de urgencia, ¿no? Urgencia. Y es frecuente que sea seguida por la pérdida de orina de manera inmediata, sin tiempo de que la persona pueda llegar al baño. Entonces, puede llegar a mojar su ropa, lo que se manifiesta en una urgencia miccional y muchas veces va acompañada de frecuencia miccional elevada o nicturia. Este se va a presentar con problemas físicos que pueden impedir que se puedan controlar contracciones involuntarias, como el caso de los músculos de la vejiga. Y esta, por ejemplo, incontinencia puede ser a causa del daño que pueda ocurrir a nivel de la columna vertebral o en los nervios que existan desde la columna hasta la vejiga, y también se presenta constantemente en mujeres menopáusicas. Y luego tenemos la incontinencia mixta. Esta, bueno, es, digamos, la combinación tanto de la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia de urgencia. Puede ser que una predomine más que la otra. En el caso de la incontinencia mixta, los hombres sufren ese tipo de incontinencia, son en menor porcentaje. En el caso de la incontinencia por rebosamiento, esta es cuando se impide que la orina fluya con regularidad de la vejiga. En ocasiones la vejiga puede presentar espasmos que provocan fugas de orina. Además, los pacientes presentan vaciado vesical incompleto, dejando residuos miccionales elevados. Esto puede deberse a una uropatía obstructiva, como por ejemplo el crecimiento de la próstata, prolapso genital o que haya el músculo detrusor hipocontráctil durante la fase miccional. Por último, tenemos la incontinencia funcional. Esta está relacionada, por ejemplo, a las dificultades físicas, es decir, por ejemplo, las personas que tienen artritis o tienen alguna inmovilización, que están expuestos a sufrir incontinencia funcional debido a que por falta de la movilidad o la capacidad para llegar al baño, llegan a sufrir fugas de orina. Y la otra es la base neurológica, ¿no? Que es cuando están asociados a enfermedades como demencia u otra enfermedad mental, donde el paciente se vuelve inconsciente o despreocupado del ir al baño, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer podría ser el uso de medicamentos pueden hacer que los pacientes sufran de incontinencia, como por ejemplo los diuréticos, como ya mencioné anteriormente, los que están asociados a fármacos. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una mnemotecnia para poder aprender en lo que es la incontinencia urinaria aguda, que son las DIAPERS, que, bueno, son en sí los términos en inglés en base a sus siglas, ¿no? Bueno, acá este es un gráfico donde podemos ver que la diferencia entre la incontinencia de esfuerzo o por estrés, la incontinencia de urgencia, en la incontinencia por rebosamiento, que es cuando se llena la vejiga de orina y llega un momento en que ya digamos, los residuos de orina se van a ir acumulando porque el paciente digamos, no segrega la cantidad suficiente de orina y van quedando residuos, por lo que se va a aumentar la cantidad de orina y llega un momento en el que ya no va a poder contenerla y va a empezar a caer a goteos, ¿no? Y la neurológica, que es la que mencioné, está asociada a dificultades físicas o bases neurológicas. Ahora, en cuanto al diagnóstico, esta debe ser la incontinencia urinaria debe ser considerada un síntoma y como tal puede ser una manifestación de
algunas condiciones clínicas o patológicas subyacentes. Es decir, tenemos que averiguar cuál es la causa de esta incontinencia urinaria, ya que pueden ser causas tratadas o modificadas, ¿no? En base a la historia clínica, el examen físico y algunos exámenes complementarios, debemos ser capaces de clasificar, así como vimos esta clasificación, de ver en qué tipo de incontinencia tiene, ¿no? Ya sea por rebosamiento, de urgencia, de esfuerzo. Además, también debemos de tomar en cuenta desde cuándo empezó, la frecuencia de las pérdidas de orina, con qué frecuencia pierde orina, con qué frecuencia moja su ropa interior, intensidad de las pérdidas, horario miccional, a qué hora, en qué momento digamos, tiene la incontinencia urinaria o no controla, o es de noche o es de día, antecedentes ginecobstétricos, si es que hay multiparidad, ¿no? Si tiene bastantes hijos, porque hemos visto en los factores de riesgo las causas, que está bastante asociada a la multiparidad, el consumo de los fármacos también, que está bastante relacionado, si es que hay movilidad, si es que hay barreras arquitectónicas, de repente vive en un lugar donde no tiene la facilidad de llegar al baño y eso también hace que genere incontinencia urinaria también. Además también que en el caso de la anamnesis se debe enfocar en evaluar las características, ¿no? Identificando los factores desencadenantes como el esfuerzo, la tos, la presencia de urgencia. Se debe interrogar sobre los síntomas asociados como por ejemplo hematuria, expulsión de litiasis de la vía urinaria o presencia de sintomatología de infección del tracto urinario. Es importante también considerar la presencia de condiciones asociadas y lo que genera, por ejemplo, la alteración de la función del músculo detrusor o del esfínter. En el examen físico, en el caso de la mujer, debemos tomar algunos elementos como, por ejemplo, si es una persona obesa, si tiene estrogenismo, si hay trofismo de la vulva, presencia de prolapso genital, hipermovilidad de la uretra. También se debe destacar masas periuretrales, evaluar el estado de musculatura pélvica. En el hombre, obviamente, el tracto rectal, el tacto rectal, que es fundamental para caracterizar la hiperesplasia prostática benigna que ya la mencioné, ¿no? Otros estudios que también se pueden realizar es el examen de orina completo y el cultivo para descartar si es que hay una infección urinaria, si es que hay hematuria, así como condiciones que generan poliuria como la glucosuria, ¿no? Otros estudios que también se mencionan es los estudios urodinámicos. Existen los estudios urodinámicos no invasivos y los estudios urodinámicos invasivos. En el caso de los estudios urodinámicos, es particularmente importante porque caracteriza la dinámica del funcionamiento del sistema urinario inferior y permite entender cuál es la condición fisiopatológica en base al trastorno miccional, así como también ver el peso relativo de los distintos factores asociados. Por ejemplo, tenemos en los estudios urodinámicos no invasivos la cartilla miccional. Esta es un registro calendarizado diario de episodios miccionales donde podemos ver cuál es el volumen que orina, el tipo y la magnitud de los escapes. Además, también tenemos la prueba del pañal. Esta se basa en determinar el volumen de fuga durante un periodo específico mediante la determinación de la variación del peso digamos, la recolección de orina en el pañal, dando que 1 gramo de peso es igual a 1 mililitro de orina. Por último, tenemos la uroflujometría no invasiva. Esta es lo que va a evaluar, es por ejemplo el volumen de orina expulsado por unidad de tiempo, ¿no? Como podemos ver aquí en esta gráfica. Dentro de los estudios urodinámicos invasivos tenemos la cistomanometría de fase de continencia. Este es el más invasivo, ya que requiere la instalación de un catéter uretrovesical y otro rectal para medir la presión intravesical, la presión intraabdominal y calcular la presión verdadera ejercida por el músculo detrusor, mientras se llena la vejiga a una velocidad simulando una rápida fase de continencia. Y esta permite diagnosticar la presencia de incontinencia urinaria y determinar si es causa del músculo o del tracto de salida. Otro de los estudios es el estudio de flujo-presión. Este se realiza a continuación de la cistomanometría
de fase de continencia. Es la segunda parte y permite la evaluación detallada de la fase miccional. Aquí podemos distinguir entre una uropatía obstructiva o una disminución de la contractibilidad del músculo detrusor. En cuanto al tratamiento, bueno, tenemos el manejo conservador. Lo que vamos a hacer es, primero, que este es el manejo conservador es de bajo costo, hay alta efectividad y poca interferencia con otros tratamientos. Está relacionado a la incontinencia urinaria de urgencia, de esfuerzo y la mixta, que incluyen, por ejemplo, ejercicios de los músculos del suelo pélvico, utilizando las mismas técnicas tanto para hombres como para mujeres. También el cambio en el estilo de vida, como la pérdida de peso, consumo de líquidos, entrenamiento de la vejiga, con micción programada basada en el diario de la micción, como vimos en esa cartilla, que también podríamos pedirle de repente al paciente que pueda tomar en cuenta a qué hora siempre va al baño para saber con qué frecuencia, ¿no? La biorretroalimentación. Por ejemplo, para la incontinencia de esfuerzo y mixta se recomienda la fisioterapia con feedback, biofeedback y ejercicios musculares de rehabilitación del piso pélvico. Para la ineficiencia de vaciado se recomienda la técnica de doble micción. Aquí le pedimos al paciente que intente orinar una segunda vez inmediatamente después de haber orinado. ¿Por qué? Porque puede ser que haya orina que se esté, digamos, quedando en la vejiga y esto puede generar un acúmulo de orina para la próxima micción, lo que puede generar la incontinencia por rebosamiento. En cuanto a la terapia farmacológica, los medicamentos más usados son aquellos que se mejoran, van a mejorar la fase de continencia, entre los cuales tenemos los relajantes musculares como el flavoxato, los antimuscarínicos, algunos mecanismos de acción mixta como la oxibotunina, la tolterodina, que son relajantes musculares y antimuscarínicos, algunos antidepresivos como la imipramina y bloqueadores de los canales del calcio. Bueno, aquí por ejemplo tenemos un cuadrito. Este cuadrito nos puede, digamos, ayudar porque, por ejemplo, acá hay una clasificación, ¿no? Incontinencia urinaria por urgencia, podemos utilizar, ¿no? Drogas anticolinérgicas y en el caso de que haya, por ejemplo, hiperactividad del músculo detrusor, se sugiere la cirugía. En cirugía lo que mencionan es, por ejemplo, la inyección de toxina botulínica para el tratamiento quirúrgico. También tenemos la incontinencia urinaria por estrés. Acá lo que se sugiere es la baja de peso o pérdida de peso. También utilizar cabestrillo especializado, ¿no? Desnaturación de colágeno transuretral, también algunos agentes transuretrales. En el caso de la incontinencia urinaria mixta, por ejemplo, se utiliza tratamientos dependientes dependiendo de los síntomas, ¿no? Por ejemplo, si es que el antecedente es por cirugía pélvica, hay que ver cuáles fueron los síntomas que están asociados a la incontinencia urinaria. En el caso de incontinencia urinaria por urgencias, sí, también, ya. Perdón, por rebosamiento, sí, overflow, por rebosamiento. Aquí, por ejemplo, se utilizan bloqueadores alfa-adrenérgicos, inhibidores alfa-reductasa, cateterismo también o opciones quirúrgicas. Y en lo que es los otros tipos de incontinencia va a depender de cuáles son las causas más comunes, tratar de evaluar las causas para eliminarlas y ver cuáles son los síntomas principales. Bueno, acá podemos ver, ¿no? Un resumen de la incontinencia urinaria por esfuerzo. En el caso de los hombres se puede usar la pinza peniana para impedir mecánicamente el paso involuntario de la orina. También mencionan como tratamiento farmacológico la duloxetina como inhibidor de la captación de serotonina y norepinefrina. Pero en el caso de la duloxetina, esta actúa estimulando los receptores alfa-adrenérgicos de la neurona motora pudenda, lo que puede mejorar los síntomas urinarios. Pero las intervenciones más comunes son los agentes de carga transuretrales, los cabestrillos perineales y un esfínter urinario artificial.
En el caso de la incontinencia urinaria de urgencia, se utilizan los anticolinérgicos como tratamiento de segunda línea y un tratamiento alternativo también podría ser los agonistas adrenérgicos beta 3 como el mirabegrón, que no se asocia con demencia, ya que los de segunda línea, los anticolinérgicos de segunda línea sí están asociados con demencia. Y en la incontinencia urinaria mixta hay que considerar ambos tratamientos, ¿no? Pero haciendo la evaluación de las causas que están asociadas a la incontinencia de esfuerzo o la incontinencia urinaria mixta, el goteo postmiccional. Lo que mencionan es que se debe aconsejar a un hombre, al paciente masculino, que la orina retenida en la uretra que cause goteo miccional, que evite la compresión de la uretra durante la micción, como por ejemplo la ropa interior muy apretada o los pantalones muy apretados. Se le aconseja que después de la micción ordeñe manualmente la uretra perineal para expulsar la orina retenida. También se le puede sugerir realizar algunos ejercicios en el suelo pélvico. Bien, eso sería con respecto a la incontinencia urinaria. Ahora, en cuanto a la incontinencia fecal, esta es la incapacidad fisiológica de retener el contenido intestinal, a diferencia de la etiología de la incontinencia urinaria, que puede ser multicausal. La incontinencia fecal es un evento netamente orgánico y responde principalmente a un problema encefálico. En cuanto a la prevalencia, es muy variable. Va a afectar entre un 3 y un 21% de los pacientes mayores de 65 años y casi el 50% de las personas institucionalizadas, a más de un 80% de los pacientes con demencia que están hospitalizados. Su prevalencia, principalmente en cuanto a edad, por ejemplo, en los pacientes de 65 a 74 años se va a presentar en un 3%. En los pacientes de 75 a 84 años en un 5,3% y en los mayores de 85 años en un 8,2%. Y la edad representa un factor de riesgo, ¿no? Es más frecuente en mujeres cuando la prevalencia está entre 70 y 80 años y siendo más elevada en varones a partir de los 80 años. En cuanto al hombre, el daño esfinteriano por radiación y la presencia de desórdenes sensomotores. Uy, se fue mi internet. ¿Se sigue viendo mi pantalla? Porque no sé, me parece la pantalla del Teams. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, sí se ve. Ya. Bueno, como mencionaba, ¿no? El daño esfinteriano, la proctitis por radiación, la presencia de desórdenes sensomotores, estos están bastante relacionados a las causas más frecuentes de incontinencia fecal. En el caso de las mujeres, el daño esfinteriano puede ser de causa obstétrica, lo que puede manifestarse entre los años 50 o 70 de vida, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, no existe un mecanismo claro biológico asociado a la incontinencia fecal generalmente en el anciano, pero lo que sí se menciona es que, por ejemplo, en el envejecimiento lo que va a provocar es que haya disminución neuronal del sistema nervioso entérico y la liberación de neurotransmisores, así como un aumento en la proporción de los ganglios mentéricos anormales con la consiguiente alteración en la motilidad intestinal. Entonces, con el paso del tiempo, lo que produce es una disminución neuronal del sistema nervioso entérico y la liberación de los neurotransmisores, así como algunos mecanismos como la pérdida de cojines vasculares, engrosamiento no funcional de los esfínteres, tanto voluntarios como involuntario, disminución de la presión de reposo y contracción del esfínter, disminución de la distensibilidad y sensibilidad rectal y la laxitud perineal. En cuanto a la etiología, podemos ver que hay problemas vasculares que están relacionados a la incontinencia fecal, algunas anormalidades estructurales, como por ejemplo en el caso del esfínter anal, por daño obstétrico, por cirugía proctológica, por dilatación anal, el caso de daño a nivel del recto, cuando hay prolapso rectal, presencia de neoplasias, el músculo puborectal cuando existe trauma, a nivel del nervio pudendo cuando hay daño quirúrgico, a nivel del sistema nervioso también cuando existe cirugía de columna que afectan los nervios, diabetes, esclerosis múltiple, anormalidades del funcionamiento como la sensación anorrectal,
el daño obstétricos, diabetes, impactación fecal, características de las deposiciones, por ejemplo, el volumen, la consistencia, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome intestino irritable. Algunos otros como la movilidad física y función cognitiva también está asociado a la edad. Algunos fármacos que pueden ser como laxantes, anticolinérgicos. También la presencia de parasitosis, como en el caso de asociado a ameba, giardia, tenia, a estrongiloides estercolaris. Bueno, en el diagnóstico lo que debemos considerar es que existen múltiples escalas de severidad de incontinencia. Debemos realizar la anamnesis, exploración física dirigidas, la presencia si es que hay antecedentes de cirugías previas, antecedentes obstétricos, la radioterapia pélvica. También debemos considerar en el examen físico la palpación abdominal, la inspección anal, el tacto rectal. También debemos utilizar algunos test específicos para evaluar el estado mental, lo cual nos va a ayudar a detectar si es que existe deterioro cognitivo para la incontinencia fecal, asociada a la incontinencia fecal, impactación que ocurre en colon distal o recto proximal. Si existe sospecha clínica, debe solicitarse una radiografía simple de abdomen, realizarse estudios endoscópicos a pacientes con signos de enfermedad orgánica, como por ejemplo pérdida de peso, rectorragia, anemia ferropénica. ¿No? Acá podemos ver, ¿no?, en la historia clínica qué es lo que debemos considerar, si es que el paciente tiene incontinencia, el hábito intestinal, si es que anteriormente ha recibido un tratamiento, si es que el paciente tiene historia ya, antecedentes de presentar diarreas constantes o alteraciones neurológicas o uso de fármacos, si hay presencia de comorbilidades. Además, también existe digamos, una manera de poder determinar la incontinencia en base a un test, que es el test score de incontinencia de Wexner. Aquí esta escala es la más usada, que incluye la frecuencia de los episodios de incontinencia, su relación con el tipo de deposiciones, la incontinencia a gases y la necesidad de uso de pañales o toallas higiénicas en los adultos mayores, ¿no? Esta es una escala que también puede ayudar a poder ver en cuanto al diagnóstico. Ahora, en cuanto al tratamiento, tenemos el tratamiento conservador. En el tratamiento conservador, en el manejo de los pacientes ancianos que padecen incontinencia fecal, se debe considerar de forma integral con la implicación y además de los profesionales médicos o de salud, de la familia y los cuidadores. Está asociado, por ejemplo, a los cambios higiénicos y dermatológicos. Como bien sabemos que la continua humedad por los escapes de orina o los escapes de heces hace que la piel esté expuesta a erosiones, se generen sobreinfecciones en esa zona, en la zona perianal, favoreciendo la aparición de úlceras por presión. Por tanto, en estos pacientes es conveniente utilizar algunas cremas hidratantes para evitar este tipo de infecciones, ¿no? Como por ejemplo el óxido de zinc, y con frecuencia se producen también infecciones por hongos de la piel perianal, los cuales deben ser detectados y tratados con antifúngicos si fuera necesario. También las recomendaciones del hábito defecario. Es importante también programar un horario habitual en el adulto mayor para que pueda realizar sus deposiciones, ¿no? Por ejemplo, acudir al baño cada 3 o 4 horas para educar también el hábito miccional y el hábito de defecación. Esto hace que se disminuya de manera significativa los episodios de incontinencia. Estas principalmente van a ser medidas para pacientes con demencia y dependencia para las actividades diarias, ¿no? Ponerles un horario. También los ajustes dietéticos, ¿no? Es importante ver cuál es el manejo de la dieta, ya que algunos adultos mayores, de forma general, deben disminuir la ingesta de grasas y tener precaución con algunos productos que incorporen, por ejemplo, la lactosa o derivados de la lactosa. Y si existe alguna diarrea asociada, es conveniente que se le añada suplementos de fibra vegetal acompañados al menos de 1 litro de agua al día. Por último, en cuanto a los dispositivos mecánicos, se menciona que también se puede utilizar obturadores o plugs
plugs anales, que estos son dispositivos que son utilizados, lo que consiste es en una esponja habitualmente de poliuretano envuelta por un plástico, como vemos en la imagen, que mantiene su forma compacta para facilitar su introducción y se disuelve al entrar en contacto con la mucosa rectal y el obturador se expande en pocos segundos adaptándose al contorno del recto inferior, lo que puede ayudar a que no se expulsen las heces. También el uso de enemas y sistemas de irrigación es una herramienta de apoyo en estos pacientes, ya que puede realizarse de forma sencilla mediante el llenado con agua tibia de las denominadas peras de irrigación, y este procedimiento puede ser repetido hasta conseguir el vaciado de la ampolla rectal. Existen además otros sistemas de irrigación más complejos que pueden ayudar a controlar la cantidad de líquido que se introduce y el tiempo de permanencia en el colon. Los pacientes que tienen incontinencia fecal se ven beneficiados del uso de enemas cuando la defecación no se produce en un plazo de 2 a 3 días, es decir, que están constipados bastante tiempo, y la ampolla rectal está ocupada. En cuanto al tratamiento farmacológico, cuando existen diarreas o heces semilíquidas, se utiliza como primera línea de tratamiento loperamida, comenzando con dosis mínimas efectivas, procurando no pasar los 8 gramos, la amitriptilina a dosis bajas, que también se ha empleado como tratamiento complementario en estos pacientes para reducir la amplitud y la frecuencia de los complejos motores rectales, como el aumento en la presión del esfínter. En caso de estreñimiento, debemos tener en cuenta las prescripciones de los suplementos de fibras, que pueden no ser adecuadas, ya que deben acompañarse de abundante ingesta de líquidos, que a veces no consiguen este tipo de pacientes. Además, también se puede considerar tratamiento con laxantes osmóticos orgánicos, algunos laxantes osmóticos inorgánicos, algunos lubricantes, o laxantes estimulantes como el bisacodilo. En el caso del bisacodilo se debe utilizar con precaución, ya que a largo plazo puede producir atonía en el colon. También encontré que algunas terapias actuales novedosas es, por ejemplo, la neuromodulación sacra. Esta es una de las, digamos, más novedosas, que se realiza colocando un electrodo por punción percutánea bajo visión radioscópica, y el electrodo se conecta a un generador programable, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen. También tenemos la de neuromodulación tibial posterior. Esto ha sido utilizado en España, en un estudio lo encontré en España. Bueno, en el caso de la neuromodulación sacra se utilizan en 2 fases, que es la fase temporal o de prueba y la fase crónica o definitivo terapéutica. Y en la de neuromodulación tibial posterior, esta digamos que es otro tipo de terapia actual novedosa, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que había encontrado es que se basa en que se está bastante relacionada a la colocación de este catéter, digamos, que ayuda a la estimulación de las raíces nerviosas lumbares 4, 5 y las sacras 1, 2 y 3, que contienen fibras sensitivas y motoras, ¿no? Lo que va a ayudar a estimular, digamos, para que puedan estimular el esfínter anal para que puedan segregarse las heces, ¿no? En caso de que ya hayan medidas extremas, se utiliza la esfinteroplastía, ¿no? Que es un tratamiento quirúrgico para aquellos pacientes que ya no han podido, digamos, recuperarse de los tratamientos farmacológicos, ya no pueden, digamos, movilizarse y requieren de esta intervención, ¿no? Ya los tratamientos conservadores no han sido exitosos en estos pacientes, entonces ya hay daño anatómico del esfínter y necesitan reparación quirúrgica. Esto por último son unos cuadritos que encontré en base a cómo podemos manejar el diagnóstico terapéutico. Por ejemplo, en el caso de diarrea, debemos ver contacto rectal si hay evidencia de manchado, si hay presencia de eritema y lesiones, y vamos a tener que ver cuáles son las posibles causas y tratar, por ejemplo, con dieta baja en residuos o loperamida.
En el caso de incontinencia pasiva o urgencia, si es que hay presencia de disfunción neuromuscular, como lo que expliqué, la hiperactividad del músculo detrusor, vamos a ver también cuáles son las posibles causas. Y acá, por ejemplo, se debe tratar, ¿no?, con biofeedback, neuromodulación de las raíces sacras, como el dispositivo que expliqué hace un momento. En el caso de que haya pacientes con estreñimiento, esto va a aumentar la distensibilidad del recto, lo que va a generar impactación. Debemos al tacto ver si es que las heces son duras y también debemos averiguar las posibles causas, ¿no? Acá, por ejemplo, se puede realizar radiografía de abdomen y lo que debemos de hacer en tratamiento es desinfectar, o sea, desimpactar la limpieza rectal, porque las heces son duras, entonces está impactado, no van a salir micronemas, polietilenglicol en el caso del tratamiento farmacológico. Ese también es otro cuadrito que también nos explica cómo es que va a ser el manejo de la incontinencia fecal en el caso que hayan diarreas. Si es que hay un estudio y manejo de diarrea, si es que mejora o no mejora. Si es que no mejora, se utiliza la endosonografía anal, que no es una prueba invasiva, es una prueba no invasiva y incluso se puede realizar al momento de la entrevista en el examen físico, porque no genera posibles daños, es lo que mencionaba el artículo. Si es que está normal, solamente se le dice o se le prescribe la kinesioterapia o la rehabilitación. En el caso de que haya defecto de ambos esfínteres, va a depender si es que requiere de solamente rehabilitación física o si es que requiere de cirugía. En el caso de si es que hay defecto en el esfínter interno, también hay que ver si es que requiere de rehabilitación. Si es que es incontinencia fecal por urgencia, también debemos considerar la colonoscopía para evaluar cuál es el daño. Y en el caso de prolapso rectal, debemos hacer el estudio del prolapso y el defecto, si es que hay defecto en una resonancia, ¿no?, como prueba de imagen para que nos pueda ayudar. Eso sería todo con respecto a incontinencia urinaria y fecal. Esas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Ok. Bien, doctores. Bien, doctora. ¿Alguna pregunta, doctores? Bien, doctores. Si no hay ninguna pregunta, lo dejamos hasta aquí. Hasta luego, doctores. Nos vemos el día del examen. El viernes a las 5 de la tarde. No se olviden. ¿Ok? 10 minutos antes tienen que conectarse, doctores, para tomar la lista y probar las cámaras. ¿Ok? Hasta luego.